Mis queridos amigos nacidos con sexo varón, socializados masculinos, hegemónicos y diversos, todos nosotros adultos, permitidme en este vídeo hacer una reflexión introspectiva, una invitación a la introspección y a la adopción de una determinada posición personal en lo social y en lo político, como nacidos con sexo varón, socializados masculinos, hegemónicos y diversos. Y para ello empezamos escuchando este brevísimo tip de esa posición personal profiláctica de la que pretendo hablar. Me apetece mucho hacer un pequeño tip aquí de una posición personal que yo invito a compartir con otros compañeros. Una posición personal de esta posición política de activismo en masculinidad. Y es recordarnos siempre a los hombres la realidad. Y es que somos el lado opresor de la ecuación, el lado explotador de la ecuación. Por lo tanto, existe una, vamos a decir, por ética, solo por ética, pero en cualquier caso existe una razón, vamos a decir, epistemológica, de no tener el derecho a decir nada de cómo resuelve el lado oprimido la ecuación. Por lo tanto, de mi boca no saldrá jamás ninguna crítica a ninguna posición feminista de las mujeres. Y considero que esta profilaxis en la adopción de una posición personal, social y política por parte de los hombres es indispensable, porque obviamente estamos viviendo un momento procesal social muy importante. De alguna manera nos estamos jugando cuál es la concepción de lo que hemos entendido hasta ahora como dispositivo de sexo-género. Es decir, estamos reconsiderando, o se pretende reconsiderar, que lo que hasta ahora parecía aceptado, que se trataba de un dispositivo de opresión, explotación y violencia de los hombres contra las mujeres, están apareciendo derivas neogeneristas, donde se pretende resignificar algunos de los elementos que han sido claves hasta ahora para la correcta comprensión de este dispositivo de opresión, explotación y violencia de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad. Y a mí, abundando en esta propuesta a la introspección de los hombres y cómo nos aproximamos a estos debates, a mí personalmente no deja de fascinarme cómo para cierta masculinidad progresista se produce una fuerte crítica agresiva y descalificadora y difamadora en muchos casos al sujeto oprimido cuando se trata de mujeres con el feminismo. Es decir, aquí los hombres progresistas sí parece que tenemos la posibilidad de criticar profundamente al sujeto oprimido, cuando nosotros somos los opresores. Fijaros que nunca nos atreveríamos a hacer tal cosa con posiciones de sujetos víctimas de otras estructuras de discriminación. Imaginaos en el racismo que cuestionáramos como hombres blancos cómo resuelve la ecuación de opresión la población racializada. Sin embargo, en territorios donde los asuntos están vinculados al sexo y el género, donde sabemos que el sujeto del feminismo es la mujer, ciertas masculinidades progresistas sí parecen que tienen la legitimidad para descalificar, cuestionar y difamar a las mujeres, es decir, al sujeto oprimido. Esto solo ocurre en el dispositivo de sexo-género contra la vindicación del sujeto oprimido, explotado y víctima del dispositivo que son las mujeres. La reflexión, por lo tanto, es si efectivamente nuestra posición profundamente crítica con la radicalidad feminista está contaminada profundamente del sesgo confirmatorio del opresor. En definitiva, del sesgo misógino y del sesgo machista.
lo llevamos dentro. No es trivial liberarse de él y por lo tanto debería haber una posición profundamente profiláctica a la hora y de prudencia a la hora del cuestionamiento de estas posiciones legítimas de la radicalidad feminista. Porque además, fijaros, existe un muy mal hábito practicado en estos territorios, que es la difamación y el insulto. Difamación y el insulto de las voces críticas a nuestras posiciones neomasculinas. Y esa difamación es muchas veces el único argumento que aparece. Transfobia, odio, TERF. Es el único argumento que es difamatorio como sustituto del esperado diálogo empírico. Es decir, difamamos, vamos a decir, descalificamos ad hominem en vez de argumentar por qué nuestras posiciones pudieran tener legitimidad. Reflexionemos, creo que es importante desde esta profilaxis de que los nacidos con sexo varón socializados masculinos hegemónicos y diversos somos el lado opresor de la ecuación sexo-género. Por lo tanto, en todos los asuntos relacionados con ese dispositivo debemos ser profundamente prudentes, porque si no, simplemente volveremos a nuestro sesgo histórico patriarcal, supremacista y misógino, es decir, el sesgo del opresor. Justo Fernández López. Me apetece mucho hacer un pequeño tip aquí de una posición personal que yo invito a compartir con otros compañeros. Una posición personal de esta posición política de activismo en masculinidad. Y es recordarnos siempre a los hombres la realidad. Y es que somos el lado opresor de la ecuación, el lado explotador de la ecuación. Por lo tanto, existe una, vamos a decir, por ética, solo por ética. Pero en cualquier caso existe una razón, vamos a decir, epistemológica, de no tener el derecho a decir nada de cómo resuelve el lado oprimido la ecuación. Por lo tanto, de mi boca no saldrá jamás ninguna crítica a ninguna posición feminista de la Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.